Ocultar $9 millones le salvó la vida. Eso fue lo único que protegió a mi hija del hombre que juró amarla frente al altar. Mi nombre es Francisco Morales, pero todos en el barrio de La Villita me dicen Paco. Tengo 61 años de edad. He pasado la mayor parte de mi vida enseñando mecánica automotriz en una preparatoria pública aquí en Chicago. Las mañanas de invierno en esta ciudad son gélidas, y el viento del lago Michigan te corta la cara como si fuera cristal roto. Cuando me jubilé, mi única rutina era salir a mi viejo garaje, encender el calentador de gas y meter las manos en el motor de un Ford clásico que juraba restaurar. Nadie que pasara por mi calle se imaginaría lo que yo escondía. Nadie, viendo mis botas de trabajo gastadas y mis manos manchadas de grasa, sospecharía el secreto que cargaba. Nadie sabía que en una cuenta bancaria a mi nombre descansaba una fortuna silenciosa, pesada y abrumadora. Y así exactamente era como yo quería mantenerlo, lejos de las miradas curiosas. Mi padre se llamaba Guillermo Morales, y para mí, él siempre fue más un fantasma que un padre. En los años 70, mientras mi madre y yo apenas teníamos para pagar la calefacción, él se fue al sur de Texas. Allí construyó un imperio de contratistas y maquinaria pesada desde cero. Era un hombre de acero, frío, implacable, que medía el valor de las personas por lo que traían en los bolsillos. Él quería que yo me mudara a Texas, que me pusiera un traje de sastre y me dedicara a aplastar a los competidores más pequeños. Yo le dije que prefería enseñar a los muchachos de mi barrio a usar un torno y a ganarse la vida con dignidad. Nunca me perdonó esa decisión, y nuestro contacto se redujo a una tarjeta genérica en Navidad. Yo seguí mi camino, crié a mi única hija, Camila, con el modesto sueldo de un maestro, y le enseñé el valor del trabajo duro. Entonces, una mañana de martes, mi teléfono sonó, y una voz desconocida cambió mi mundo por completo. Era un abogado llamando desde Texas. Guillermo Morales había muerto mientras dormía. Su corazón de piedra finalmente había dejado de latir sin previo aviso. No sentí dolor inmediato, sino un vacío extraño y una pesada curiosidad por saber qué pasaría después. La lectura del testamento se llevó a cabo un par de semanas más tarde, en una elegante oficina en el centro de Chicago. El abogado, un hombre de voz monótona y traje impecable, deslizó una gruesa carpeta sobre la mesa de caoba. Me dijo que mi padre me había dejado absolutamente todo su patrimonio. La empresa ya la había vendido, pero las cuentas de inversión, las propiedades comerciales y los fondos líquidos eran míos. Después de calcular los impuestos y los honorarios, el abogado pronunció la cifra final en un susurro, como si tuviera miedo de que alguien más escuchara. $9 millones. Me quedé completamente paralizado en esa silla de cuero. El único sonido en la habitación era el tic-tac del reloj en la pared a mis espaldas. Le pedí al abogado que repitiera la cifra, no porque no lo hubiera escuchado, sino porque mi cerebro se negaba a aceptarlo. Salí de esa oficina, me subí a mi vieja camioneta y manejé de regreso a mi casa aferrando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Esa misma noche, sentado solo en mi cocina bajo la luz amarilla que parpadeaba sobre la mesa, tomé una decisión inquebrantable. No le iba a decir a absolutamente nadie sobre este dinero, ni a mis vecinos, ni a mis viejos compañeros del taller, y sobre todo, no se lo diría a Camila. Ella estaba a solo 3 meses de casarse. Quería que su boda fuera pura, que no estuviera manchada por la sombra de una fortuna repentina. Sabía muy bien cómo el dinero deformaba a las personas, cómo había devorado el alma de mi padre. No tenía idea de que mi silencio instintivo sería el escudo que nos salvaría a ambos de una verdadera pesadilla. Camila tenía 28 años. Era una muchacha trabajadora, dulce, pero a veces demasiado ingenua cuando se trataba de ver las malas intenciones de la gente. Llevaba casi 2 años saliendo con Mateo Vargas. Mateo tenía 30 años y trabajaba en algo que él llamaba desarrollo de negocios corporativos. Nunca entendí bien qué demonios significaba eso, pero siempre andaba vestido de pies a cabeza con ropa de diseñador. Usaba un peinado perfecto, zapatos de cuero finísimo y tenía una sonrisa de comercial de televisión que nunca me convenció. Hablaba usando palabras corporativas, siempre sonriendo, siempre presumiendo sus supuestos contactos en el mundo de las finanzas. Al principio, traté de aceptarlo por el bien de mi hija, obligándome a ignorar esa sensación de alerta en mi pecho. Pero había algo en la forma en que Mateo hacía preguntas que me revolvía el estómago.
Una tarde de verano, mucho antes de que yo supiera lo de mi herencia, Mateo estaba sentado conmigo en el porche trasero de mi casa. Estábamos bebiendo una cerveza, y de la nada, con un tono demasiado casual, empezó a indagar. Me preguntó si mi padre en Texas y yo éramos unidos, y si alguna vez hablábamos sobre el patrimonio familiar a largo plazo. Me reí en ese momento, pensando que era una simple imprudencia, y le dije que mi viejo y yo apenas nos dirigíamos la palabra. Mateo asintió lentamente, pero noté cómo sus ojos calculaban mi respuesta. Cuando se comprometieron en la primavera, justo en la época en que el papeleo de la herencia de mi padre se estaba finalizando en la corte, la actitud de Mateo comenzó a cambiar sutilmente. Empezó a hacer comentarios durante las cenas familiares sobre la importancia de proteger los activos y de planificar el futuro financiero de la familia. Yo me decía a mí mismo que estaba siendo un viejo paranoico. Intentaba convencerme de que era normal que un joven a punto de casarse pensara en la estabilidad. Pero el instinto de un padre nunca falla, y una vez que comienzas a notar un patrón de comportamiento, ya no puedes dejar de verlo. La planificación de la boda se convirtió rápidamente en una olla de presión insoportable. Mateo insistió en un lugar lujosísimo a las afueras de la ciudad, un viñedo que cobraba por una noche lo que mis vecinos en la villita ganan en todo un año. Camila venía a mi casa llorando de frustración, con los números anotados en hojas de papel, tratando de averiguar cómo iban a pagar ese nivel de extravagancia. Me dolía el alma verla sufrir así, consumida por el estrés de impresionar a los amigos de su prometido. Yo tenía $9 millones descansando en silencio en un banco. No iba a dejar que mi única hija se ahogara en deudas en el día más importante de su vida. Así que, sin hacer mucho ruido, pagué una gran parte de los gastos de la boda. Transferí el dinero directamente al salón de eventos y a la empresa de banquetes. A Camila le dije que lo había sacado de mis ahorros de toda la vida y de un pequeño seguro de vida que mi padre me había dejado. No era una mentira total, solo una versión cuidadosamente recortada de la verdad. Pero para Mateo, esa pequeña mentira pareció encender un reflector gigante en su mente. De repente, estaba extremadamente interesado en saber exactamente cómo se estaban haciendo esos pagos de miles de dólares. Le preguntó a Camila en varias ocasiones qué tan grande era ese dichoso seguro de vida. Cuestionaba si su viejo suegro había heredado una cantidad importante de dinero recientemente. Lo preguntaba como si fuera una broma inocente, con una sonrisa amplia, pero sus ojos estaban fijos, escrutando, hambrientos. Camila le restaba importancia, diciendo que yo simplemente era un padre generoso que había guardado cada centavo para su niña. La dejé creer esa historia de sacrificio, porque era mucho más fácil que abrir una puerta que yo todavía no estaba listo para cruzar. El día de la boda fue hermoso en la superficie. Camila se veía radiante, como un ángel caminando hacia el altar, exactamente igual a como se veía su madre hace 30 años. Por unas pocas horas, me permití ser simplemente un padre orgulloso en lugar de un hombre sentado sobre un secreto explosivo. El viñedo estaba iluminado de manera espectacular. La gente bailaba, reía y bebía champaña cara. Pero la tensión seguía acechando en las sombras. La madre de Mateo, una mujer vestida con joyas excesivas llamada Blanca, se me acercó cerca de la barra de bebidas. Blanca era de esas personas expertas en lanzarte un insulto venenoso disfrazado de cumplido educado. Me miró de arriba a abajo, evaluando mi traje modesto, y me dijo que era un enorme alivio que Camila tuviera un padre con los recursos suficientes para ayudarlos a empezar con el pie derecho. Sonreí y le respondí con educación, pero me di cuenta de cómo me clavaba la mirada, como si estuviera calculando mi valor neto. Luego vino el momento del brindis principal. Mateo se puso de pie, levantó su copa y tomó el micrófono frente a todos los invitados. En lugar de hablar sobre el amor, la lealtad o lo afortunado que era de compartir su vida con Camila, dio un discurso extrañísimo. Habló sobre la construcción de un imperio familiar, sobre tomar decisiones financieras inteligentes y proteger el patrimonio para las siguientes generaciones. Fue un discurso frío, estéril y calculador para una boda. Los invitados aplaudieron por pura cortesía, mientras Camila sonreía un poco avergonzada por la falta de romanticismo de su nuevo esposo. Yo también aplaudí, pero por dentro, el estómago se me encogió en un nudo de hielo. Ese no era el discurso de un novio emocionado. Era el discurso de un hombre que ya estaba sacando cuentas sobre un dinero que oficialmente aún no sabía que existía.
La luna de miel duró 10 días en las playas de México, un viaje que también pagué discretamente como regalo de bodas. Pero cuando regresaron a Chicago, algo en la dinámica cambió drásticamente. Mateo empezó a llamarme por teléfono a mí directamente, algo que nunca antes se había molestado en hacer. Me preguntaba si quería ir a tomar un café, o si necesitaba ayuda para limpiar los canales del techo o revisar mi camioneta. Eran ofrecimientos vacíos de un tipo que no sabía distinguir entre una llave inglesa y un desarmador. Al principio, intenté convencerme de que solo estaba tratando de ser un buen yerno, de fortalecer los lazos conmigo, pero todas esas llamadas amables, sin falta, terminaban desviándose hacia el mismo maldito tema de siempre. Mi jubilación y mis finanzas personales. Me preguntaba constantemente si yo tenía un buen sistema para manejar mis ahorros ahora que estaba envejeciendo. Incluso me sugirió que pensara en consolidar mis cuentas bajo un solo fondo para que fueran más fáciles de administrar en mis últimos años. Hablaba con esa voz suave de vendedor de seguros, como si solo le preocupara el bienestar de un anciano solitario. Pero yo había lidiado con demasiados adolescentes tramposos en mis 30 años de dar clases en la preparatoria. Reconocía de inmediato a un estafador, tratando de ganarse mi confianza con palabras dulces. Mateo estaba haciendo exactamente lo mismo, solo que con mejor vocabulario y un anillo de matrimonio recién puesto. Un domingo por la tarde, se apareció en mi casa sin avisar, trayendo un paquete de mi cerveza favorita. Se sentó en mi porche durante 2 largas horas y llevó la conversación, no menos de 4 veces, hacia la importancia de proteger los activos familiares en caso de una emergencia médica. Yo simplemente asentía con la cabeza, le daba tragos a mi cerveza y no le soltaba ni una sola palabra que pudiera usar. Pero esa noche, cuando finalmente se fue, me quedé mirando la silla vacía donde se había sentado, y lo admití en voz alta en la soledad de mi casa. Mi yerno lo sabía todo. Necesitaba averiguar exactamente qué tanto sabía Mateo y cómo diablos lo había descubierto. Así que levanté el teléfono y llamé a un viejo amigo llamado Diego. Diego y yo habíamos trabajado juntos durante 20 años en la escuela. Él era el jefe de seguridad, un tipo duro, perspicaz, que no se tragaba las mentiras de nadie. Cuando se jubiló, sacó una licencia profesional y empezó a trabajar como investigador privado haciendo verificaciones de antecedentes para empresas. Nos vimos al día siguiente en un pequeño restaurante de comida mexicana en La Villita, un lugar con olor a café de olla y tortillas recién hechas. Nos sentamos en el rincón más alejado, lejos de las ventanas. Le conté absolutamente todo, sin guardarme un solo detalle. Le hablé de la muerte de Guillermo, de los 9 millones, de las preguntas raras de Mateo en el porche, del teatro del seguro de vida en la boda, y del repentino acoso telefónico sobre consolidar mis bienes. Diego no se sorprendió en lo absoluto. Tomó un sorbo de su café negro, me miró a los ojos, y me explicó algo que me heló la sangre en las venas. Me dijo que en este país, los registros de sucesiones y herencias en las cortes son de dominio público. Cualquiera con acceso a Internet, un poco de paciencia y el nombre correcto, puede buscar en los registros del condado. Cualquiera puede averiguar exactamente a cuánto asciende el patrimonio de un difunto y quién es el heredero principal. Sacó su computadora portátil de la mochila, tecleó un par de cosas, y en menos de 15 minutos, encontró el expediente de mi padre en Texas. Ahí estaba mi nombre completo, y ahí estaba la inmensa cifra, disponible para cualquiera que supiera dónde buscar. Pero Diego no se detuvo ahí. Sacó una libreta de su chaqueta de cuero, y me hizo una pregunta que cambió el rumbo de todo. Me preguntó exactamente en qué fecha Mateo le había propuesto matrimonio a Camila. Yo hice memoria y le di el día exacto de abril en que apareció con el anillo. Diego cruzó las fechas con los registros del condado de Texas y los obituarios locales. Levantó la vista de la pantalla, y su expresión era de pura piedra, dura y carente de emoción. Me explicó la terrorífica línea de tiempo. Mi padre había muerto a principios de marzo. Sus bienes entraron al registro público de la corte en la primera semana de abril, exactamente 14 días después de que mis 9 millones de dólares se hicieran públicos. Mateo Vargas compró un anillo y le pidió a mi hija que fuera su esposa. Me quedé sin aire, sintiendo que el restaurante daba vueltas a mi alrededor. Pero Diego no había terminado de golpearme con la realidad. Deslizó una gruesa carpeta de papel manila sobre la mesa y me dijo que había escarbado profundamente en el pasado de Mateo. Resultó que mi yerno perfecto ya había estado comprometido antes, hacía 4 años.
La mujer se llamaba Patricia, y era la heredera de una familia que era dueña de una enorme cadena de lavanderías comerciales. El compromiso de Mateo duró 8 meses, y terminó de forma repentina exactamente en la misma semana en que el padre de Patricia vendió el negocio, y el dinero no fluyó hacia Mateo como él esperaba. Diego también había rastreado el historial laboral de mi yerno. Había pasado por 3 puestos de ventas diferentes en 5 años. Cada uno de esos trabajos terminó poco después de que él lograra acercarse a clientes mayores y adinerados, intentando insertarse en sus decisiones financieras personales. En uno de esos empleos, incluso logró que un cliente anciano lo pusiera como usuario autorizado en una cuenta de negocios, lo que provocó su despido inmediato. Nada de eso era técnicamente criminal, nada que lo mandara a la cárcel, pero todo pintaba el mismo cuadro oscuro una y otra vez. Diego me miró fijo a los ojos y me dijo unas palabras que me resonarán en la cabeza hasta el último día de mi vida. Me dijo que Mateo no era un esposo enamorado, sino un depredador financiero que encontraba oportunidades en las relaciones. Agarré la carpeta con ambas manos, sintiendo que mis nudillos se ponían blancos por la presión. Un frío paralizante subió por mi columna vertebral, seguido por una rabia hirviente, oscura y espesa. Había dejado entrar a un cazador de fortunas a mi familia. El hombre que dormía todas las noches junto a mi hija no la amaba en absoluto. Solo amaba los 9 millones de dólares que yo estaba escondiendo. Y lo peor de todo, es que este cazador ya estaba adentro de mi casa. Regresé del restaurante esa misma tarde, con el estómago revuelto y las manos heladas por el fuerte viento de Chicago. Me encerré directamente en mi garaje, encendí el viejo calentador de gas, y me senté frente al motor a medio armar de mi camioneta Ford. En mis 30 años como maestro de taller de mecánica, aprendí una regla de oro que nunca me falló. Cuando una máquina pesada hace un ruido extraño, no debes golpearla de inmediato. Tienes que dejarla correr, escucharla con absoluta atención y esperar pacientemente a que la falla interna se revele por sí sola. Decidí aplicar exactamente esa misma regla con el hombre que se había infiltrado en mi familia. No iba a confrontarlo a gritos ni a soltarle la verdad por teléfono. Iba a esperar en silencio a que cometiera el error de acelerar el motor antes de tiempo. No tuve que esperar mucho. Apenas 3 semanas después de que regresaran de su lujosa luna de miel, mi teléfono sonó un jueves por la tarde. Era Mateo, usando esa voz suave y practicada que ahora me provocaba náuseas físicas. Me preguntó cómo estaba mi salud, cómo iba la restauración de mi vieja camioneta, y finalmente lanzó el anzuelo que venía preparando. Me dijo que quería pasar por mi casa el sábado por la mañana con unos papeles de rutina. Describió todo el asunto como algo sin importancia, un simple trámite administrativo que su asesor financiero privado le había recomendado. Insistió en que era únicamente para asegurar la tranquilidad y el futuro de nuestra familia. Le respondí con un tono cansado, interpretando a la perfección el papel del viejo suegro ignorante, y le dije que las puertas de mi casa estaban abiertas. El sábado por la mañana, la villita estaba cubierta por una gruesa capa de nubes grises y amenazaba con nevar. Yo preparé una jarra de café negro y me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa de madera desgastada donde meses atrás había decidido ocultar mi herencia. A las 10 en punto, un automóvil reluciente se estacionó en mi entrada. Mateo se bajó vistiendo un abrigo de lana fina, frotándose las manos para combatir el frío cortante de la ciudad. Pero me di cuenta de inmediato de que no venía solo. Una mujer que yo jamás había visto en mi vida caminaba un par de pasos detrás de él. Mateo entró a mi casa sonriendo, saludándome como si él ya fuera el dueño de las paredes que me rodeaban. Me presentó a la mujer simplemente como Valeria, diciendo de paso que era una notaria pública que trabajaba ocasionalmente con su empresa. El estómago se me encogió en un nudo duro al ver la credencial de identificación y el sello oficial asomándose en el bolso de la mujer. Mateo tomó asiento justo frente a mí, abrió su maletín de cuero y sacó una gruesa carpeta llena de documentos legales. La deslizó sobre la mesa con una suavidad fríamente calculada. Empezó a explicarme que aquello era un plan de protección familiar integral. Usó palabras extremadamente elegantes y frases largas para enmascarar el verdadero veneno del documento. Habló sobre mi edad avanzada, sobre el alto riesgo de las emergencias médicas en un hombre mayor y sobre cómo debíamos ser inteligentes. Tuvo el descaro de usar la muerte repentina de mi padre en Texas como una advertencia para todos nosotros. Su tono era tan falso, tan lleno de compasión ensayada,
que si yo no supiera la verdad, habría creído que realmente me amaba como a un padre de sangre. Leí rápidamente la primera página del documento y vi claramente lo que era. Era un poder notarial absoluto. Esa firma le otorgaría a él, como contacto familiar secundario, la autoridad legal inmediata para acceder a mis cuentas bancarias, mover fondos líquidos y tomar cualquier decisión financiera en mi nombre si yo quedaba incapacitado. Valeria, la notaria, sacó su bolígrafo de tinta azul y esperó pacientemente a que yo firmara para dar fe legal de un robo a plena luz del día. Yo me quedé mirando la carpeta cerrada durante un largo y pesado minuto. El silencio en mi cocina era absoluto, solo interrumpido por el tic-tac constante del reloj en la pared y la respiración de Mateo. Lentamente, metí la mano en el bolsillo de mi camisa de franela y presioné el botón de grabar en mi teléfono celular. Levanté la vista, miré fijamente a los ojos de mi yerno y le pregunté con la voz más calmada del mundo si quería saber cómo me había enterado de lo de Patricia. El cambio físico en su rostro fue instantáneo y profundamente aterrador. La sonrisa plástica de comercial desapareció de sus labios como si le hubieran dado un golpe en la mandíbula. La máscara de yerno protector se resquebrajó en tiempo real, dejando al descubierto a un hombre pálido, acorralado y sudando frío. Titubeó un momento, tratando de aferrarse al control de la situación, y me preguntó con un hilo de voz de qué diablos estaba hablando. Pero su voz ya no tenía esa suavidad hipnótica. Ahora sonaba tensa, aguda y cargada de pánico absoluto. No levanté la voz en ningún momento, y no hice ningún drama innecesario. Simplemente empecé a recitar los hechos fríos, uno tras otro, con la misma precisión con la que él había planeado robarnos. Le mencioné la fecha exacta en que los $9 millones de mi padre se hicieron de dominio público en los registros de la Corte del Condado en Texas. Le recordé que exactamente 14 días después de esa publicación en Internet, él corrió desesperado a comprarle un anillo de compromiso a mi hija Camila. Luego le mencioné el próspero negocio de lavanderías de la familia de Patricia. Le pregunté cómo era posible que su enorme amor por esa mujer se esfumara exactamente la misma semana en que la familia de ella perdió el negocio y el dinero dejó de fluir. Valeria, la notaria, dejó caer su bolígrafo sobre la mesa de madera. La mujer se quedó congelada en su silla, con los ojos muy abiertos, dándose cuenta horrorizada de que la habían arrastrado al centro de una estafa monumental. No me detuve ahí, y le conté a Mateo sobre sus 3 despidos laborales anteriores. Le detallé la historia del cliente anciano, al que engañó de manera similar para que lo pusiera como usuario autorizado en una cuenta de ahorros corporativa. Le dije que yo sabía todo sobre sus preguntas silenciosas en mi Porsche, sobre su falso interés en mi vieja camioneta y sobre su enfermiza obsesión por consolidar mi dinero. Valeria no esperó a escuchar una sola palabra más de aquella confrontación. Recogió su sello oficial con las manos temblorosas, metió sus cosas en el maletín de golpe y se levantó de la silla. Dijo en voz muy baja que ella no podía ni iba a ser parte de algo así, y abandonó mi casa casi corriendo hacia la calle. Nos quedamos completamente solos en la cocina. Al ver que su plan maestro se derrumbaba, el miedo de Mateo se transformó en rabia pura y desesperada. Empezó a levantar la voz, negando compulsivamente todo lo que yo acababa de decir. Me llamó un viejo paranoico y manipulador que veía fantasmas donde no los había. Me acusó a gritos de estar intentando destruir el hermoso matrimonio de mi propia hija, simplemente por culpa de mis miserables inseguridades. Lo dejé hablar, patalear y desahogarse durante casi 2 minutos completos, sin interrumpirlo ni una sola vez. Quería que su verdadera voz, cargada de excusas baratas, gaslighting y mentiras asquerosas, quedara perfectamente grabada en la memoria de mi teléfono celular. Cuando finalmente se quedó sin aire y se hizo el silencio, deslicé la carpeta sin firmar de regreso hacia su pecho. Lo miré con el desprecio más profundo y oscuro que jamás he sentido por otro ser humano en toda mi vida. Le dije que recogiera su basura de mi mesa y se largara de mi casa en ese mismo instante. Y justo cuando estaba tomando la perilla de la puerta principal para escapar, le lancé el último golpe a su ego. Le aseguré que su esposa iba a escuchar cada uno de estos detalles de mi propia boca antes de que se ocultara el sol. En cuanto el automóvil de Mateo desapareció al final de la calle, sentí que las rodillas me temblaban por la brutal descarga de adrenalina. Me dejé caer en la silla, tomé aire profundamente y marqué el número de Camila. Le pedí que viniera a la casa ella sola lo más pronto posible.
Le dije que era un asunto de suma importancia y que no podía esperar ni un minuto más. Ella llegó casi 2 horas después, empujando la puerta con el rostro pálido y los ojos enormes llenos de preocupación. Apenas cruzó el umbral del pasillo, me preguntó angustiada si me sentía mal del corazón o si el médico de la clínica me había dado alguna noticia terrible. Le sonríe con mucha tristeza y le aseguré que mi salud estaba perfectamente bien. La llevé de la mano a la misma mesa de la cocina, donde su esposo había estado sentado unas horas antes planeando su ruina. Le serví una taza grande de café, tal como a ella le gustaba desde que era una niña, con un toque de canela para espantar el frío de Chicago. Me senté frente a mi hija, tomé sus manos frías entre las mías y le confesé el secreto radiactivo que me había estado quemando las entrañas durante meses. Le conté sobre la sorpresiva muerte de su abuelo Guillermo. Le hablé de las décadas de distancia, del resentimiento acumulado y del enorme imperio de construcción que él dejó abandonado en Texas. Finalmente, solté la carga y le revelé la herencia completa. Le dije que el hombre que nunca nos visitó me había dejado de golpe $9 millones. Camila se quedó absolutamente quieta en su lugar. El humo de su café subía lentamente en el aire frío, mientras ella intentaba procesar la magnitud irreal de esa cifra. Vi en sus ojos el impacto inicial del shock. Y un segundo después, un destello de dolor muy profundo e íntimo. Con la voz quebrada y los ojos húmedos, me preguntó por qué le había ocultado algo tan grande durante todo este tiempo. Le hablé con la honestidad más cruda que pude encontrar en mi pecho. Le expliqué el terror absoluto que sentí de que una cantidad de dinero tan grotesca cambiara para siempre la forma en que el mundo la miraba a ella. Le dije que no quería que el día más feliz de su vida, su esperada boda, estuviera condicionada por buitres volando alrededor de una cuenta bancaria. Ella asintió muy lentamente, procesando mis palabras en silencio y comprendiendo mi miedo paternal, a pesar del fuerte dolor que le causaba la mentira. Pero entonces tuve que respirar hondo y romperle el corazón de verdad. Le dije que mi silencio protector había sacado a la luz algo mucho peor de lo que ambos podíamos imaginar. Saqué el grueso reporte de mi amigo el investigador privado y lo puse abierto sobre la mesa. Le mostré la línea de tiempo oficial, con las fechas de la corte resaltadas en color amarillo brillante. La fecha de la muerte del abuelo, la fecha del registro público del condado, y la fecha exacta en que Mateo se arrodilló con un anillo para pedirle matrimonio. Le conté la sombría historia de Patricia y el negocio de las lavanderías comerciales. Le expliqué, punto por punto, los verdaderos motivos por los que Mateo había sido despedido de sus antiguos trabajos corporativos por intentar robarle a ancianos. Y para terminar de destruir la pesadilla de una vez por todas, saqué mi teléfono del bolsillo de la camisa. Le puse play a la grabación de audio que había hecho en esa misma mesa esa misma mañana. Camila escuchó en un silencio sepulcral la voz de su propio esposo. Escuchó cómo Mateo intentaba manipularme frente a una notaria desconocida, usando las mismas palabras corporativas y vacías con las que le juró amor eterno. Escuchó cómo el tono de Mateo pasaba bruscamente del supuesto amor de familia a la desesperación, el pánico y el insulto directo cuando lo acorralé con la verdad. Camila no gritó, no hizo un escándalo y no rompió a llorar histéricamente. Simplemente se quedó mirando fijamente la taza de café, que ya se había enfriado por completo. El silencio se apoderó de nosotros durante varios minutos, que se sintieron como horas interminables. Podía ver físicamente cómo los engranajes de su mente encajaban todas las piezas dispersas de su relación. De repente, todas las presiones brutales por pagar el salón caro, las constantes y raras preguntas sobre mis seguros de vida, y los extraños discursos sobre el patrimonio cobraban un sentido absolutamente macabro. Su matrimonio entero, desde el primer beso hasta el altar, había sido una simple transacción comercial a largo plazo. Su amor genuino había sido utilizado como una simple llave maestra para intentar abrir la pesada bóveda de mi cuenta bancaria. Cuando Camila finalmente levantó la vista para mirarme, sus ojos ya no reflejaban tristeza, sino una decepción aplastante, oscura, y una claridad absoluta. Me agradeció en un susurro ronco por haber sido lo suficientemente fuerte para decirle la verdad. Agarró la carpeta del investigador, tomó mi teléfono celular y apretó las llaves de su coche con fuerza. Me dijo que necesitaba ir a su casa a enfrentar a su esposo a solas esta misma noche. No tuve noticias de mi hija durante 2 días completos.
Fueron las 48 horas más largas, tortuosas y angustiosas de mi vida entera. Cuando finalmente me llamó por teléfono, su voz sonaba exhausta, vacía, pero sumamente firme, como la voz de alguien que acaba de sobrevivir a un terrible naufragio. Me contó que la conversación en su casa con Mateo había sido exactamente tan repugnante y predecible como lo imaginábamos. Al principio él lo negó categóricamente todo, usando su encanto barato e intentando confundirla mentalmente. Cuando se dio cuenta de que ella tenía los documentos de la corte y el reporte de antecedentes en la mano, intentó voltear la situación con desesperación. Trató de hacerme quedar a mí como el gran villano de la historia, diciéndole a Camila que yo era un hombre tóxico y egoísta, por haberles, incluso la madre de Mateo, la elegante señora Blanca, tuvo el terrible descaro de intervenir en la disputa. Llamó a Camila por teléfono esa misma noche para decirle que estaba haciendo un escándalo gigantesco por nada. Blanca insistió en que cualquier hombre medianamente inteligente investiga el futuro financiero de la familia a la que se va a unir por el bien de sus futuros hijos. Ese asqueroso comentario fue el último clavo en el ataúd de la relación. Camila entendió con un dolor punzante en el pecho que la madre de Mateo había estado enterada de todo este plan depredador desde el primer día que se conocieron. Esa misma noche, mi hija sacó una maleta del closet, empacó sus cosas esenciales, dejó su anillo de bodas sobre la mesa de la sala y se fue a dormir al departamento de una amiga de la universidad. El fino cristal de su falso matrimonio se había hecho pedazos contra el suelo, y no había forma humana de volver a pegarlo. 3 semanas después, los abogados de Camila presentaron formalmente en la corte los documentos para solicitar la anulación inmediata del matrimonio. El argumento legal era rápido y contundente. El matrimonio se había celebrado bajo un claro fraude financiero premeditado. Para mi sorpresa, Mateo no peleó mucho el proceso. Él y su madre sabían perfectamente que si intentaban llevar esto a un juicio de divorcio prolongado y amargo, el reporte del investigador y la grabación de mi cocina se convertirían en evidencia pública y permanente. Su supuesta gran carrera en el desarrollo de negocios corporativos se habría hundido para siempre en el lodo si la comunidad financiera de Chicago se enteraba de sus tácticas de cacería de fortunas. Firmó los papeles de la anulación en total silencio, como un verdadero cobarde huyendo por la puerta trasera de un edificio en llamas. Ha pasado casi un año completo desde aquella fría mañana en que mi ex-yerno entró a mi cocina, creyendo que ya era el rey y dueño de todo mi patrimonio. Las cosas han cambiado muchísimo desde entonces para nosotros. Camila se mudó a un bonito departamento más cerca de mi casa aquí en el barrio. El pesado fantasma del engaño quedó atrás y ahora ha vuelto a la universidad de tiempo completo. Está estudiando una carrera en arquitectura que siempre le apasionó, pero que nunca tuvo el espacio mental de seguir mientras estaba demasiado ocupada planeando una boda ostentosa para un completo extraño. Nos sentamos juntos, como padre e hija, con un equipo de abogados y contadores de mi más entera confianza. Establecimos un fideicomiso sólido y blindado para ella, manejado de la forma legal correcta, transparente y segura. El dinero amargo de mi padre finalmente está asegurado para el futuro de mi hija, protegido por gruesos candados legales que ningún estafador de traje elegante podrá romper jamás, sin importar cuánto lo intente. Camila y yo hablamos todos los días de nuestras vidas. Nuestras conversaciones ahora son reales, profundas, libres de cualquier tipo de secreto y de tensiones ocultas bajo la mesa. A veces, cuando estoy solo en mi viejo garaje, dándole los últimos retoques al motor de mi camioneta Ford clásica, pienso mucho en mi padre Guillermo. Pienso en todos los hermosos años que perdimos irremediablemente por culpa del terco orgullo y de su interminable obsesión por acumular dinero. Es una ironía verdaderamente enorme que su gigantesca fortuna, construida con tanta frialdad y crueldad en el estado de Texas, terminara haciendo algo que él probablemente nunca planeó ni le importó hacer en vida. Ese dinero sirvió exactamente como la trampa perfecta para exponer a un monstruo que habría destruido a su nieta por completo. La gente en el barrio, los pocos amigos de confianza que ahora conocen la historia completa de lo que pasó, a veces me preguntan en voz baja si me arrepiento de no haberle contado a Camila sobre la millonaria herencia antes del día de la boda. Les respondo mirándolos a los ojos, siempre con la misma firmeza y la misma respuesta. No me arrepiento de mi silencio ni por un solo segundo de mi vida. Si yo hubiera abierto la boca por emoción,
Si le hubiera dicho al mundo y a mi hija que tenía 9 millones de dólares descansando en el banco, Mateo habría interpretado a la perfección su oscuro papel de esposo devoto y cariñoso por muchos años. Habría obtenido el control total y el acceso al dinero desde el principio, y yo jamás habría visto su verdadera cara de depredador hasta que fuera demasiado tarde para salvar a mi niña. Mi silencio nunca se trató de la asquerosa avaricia, ni de esconder el dinero por puro egoísmo de viejo. Se trató de darle a la verdad el tiempo, la presión y el espacio suficiente para que saliera a la luz de forma natural, asfixiando a los mentirosos. Ese bendito silencio me dio las pruebas irrevocables, me dio la claridad mental que necesitaba, y lo más importante de absolutamente todo, me devolvió a mi hija sana y salva. Hoy, Camila es una mujer joven, libre, soltera y financieramente segura, lista para construir su vida junto a alguien que la valore por el inmenso tamaño de su corazón, y no por lo que su viejo y callado padre guarda en secreto en una cuenta de banco. Si has llegado hasta el final de esta historia, ya sabes perfectamente que esto nunca se trató realmente de los millones de dólares de un anciano en Texas. Se trató del instinto protector de un padre, del valor del silencio y de la importancia vital de prestar atención a los pequeños detalles que la gente deja caer cuando creen que nadie los está mirando. Si esta historia resonó contigo, o te hizo pensar en tu propia familia, deja un me gusta, suscríbete para escuchar más historias reales de vida, y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú si estuvieras sentado en mi cocina aquella mañana? Gracias por acompañarme en este viaje, y nos vemos en la próxima.